Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos en este capítulo ya 15:8, versículo 8 del segundo libro de Samuel en nuestro estudio sobre estos libros que llamamos dentro de la colección los libros históricos. Segundo libro de Samuel. Porque tu servidor hizo este voto cuando estaba en Gesur de Aram. Si el Señor me hace volver a Jerusalén, daré culto al Señor. Miremos, como siempre, queridos amigos, en primer lugar, el contexto histórico, bíblico. Es decir, dentro de la narración. Luego el contexto histórico también para conocer qué es lo que hay por detrás ya de Hayande, en el aspecto bien histórico. Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. En ese tiempo, ¿qué es lo que había por detrás? Por eso que el autor sagrado nos está queriendo transmitir, dar a entender este mensaje con este versículo, ¿verdad? Entonces dice, porque tu servidor hizo este voto cuando estaba en Gesur de Aram, si el Señor me hace volver a Jerusalén, daré culto al Señor. Dentro de nuestra narración, este versículo profundiza el argumento de Absalón, quien intenta legitimar su petición apelando a un voto hecho en el pasado. El voto era tan importante, ¿verdad? Y entonces, ojo, la permiso, ojo, va a ir a Hebrón. Esto quiere decir, queridos amigos, que ya acaban de vivir la justificación y nada, o ya posee y nada, ya nosotros decíamos desde la teología profunda, ¿verdad? Haciendo una buena exégesis, nosotros nos damos cuenta que lo que Absalón estaba haciendo era procurar, como dice aquí, legitimar su accionar, o legitimar, porque la pecha Antonio anda ya cuapa y ya potagina, entonces le tú hoyo mañana te desea y tan baego cual ya poseen. Ya hubo problemas, incluso cuando le hizo volver y le permitió volver a Jerusalén, 2 años no penáis. Ni nos saluda y cuase lleva. Hasta que después el otro insiste, Absalón no recola y idea. Además, pensándolo bien, recordemos que Absalón que le había matado ya a su hermano Amnón, entonces, él ahora es el príncipe, entre comillas, el heredero del trono. Pero, él hay patía por ahí treína. No, yucaleña hermano, etcétera. Bueno, ya sabemos todos los subterfugios que hay por detrás. Y entonces su papá, ya que le rechaza directamente, procura no solucionar el problema después de todos estos elementos que hemos encontrado, que ya hemos estudiado, ahora él sigue insistiendo. Está pensando un poquitito más hacia adelante. El lector, es decir, nosotros que estamos aquí, ya estamos percibiendo la tensión, justamente, lo que decíamos. Hay tensión entre lo que él está diciendo, lo que es su discurso, cuál es su idea, modo para la oseina, y cuál es en realidad el deseo. Cuál es el deseo que él está teniendo. Entonces aquí ya presenta una palabra, el ebed, el siervo. Shanghai ningún del ambiguante hoy, Shanghai ningún, el famoso lenguaje que nosotros utilizamos. Cuando venían de allá, pues debe, nombre hoy, orecola, además de su sueldo, oreco, llega otras cosas plus que pega que amo, renuncia y te guau, ay, pero yo pillaré, de dónde viene esto y por qué esto. Pero no, hombre. O se llama la otra fuera la o defende o lo indefendible. Lo que está mal, lo que es pecado, lo que es moralmente mal, está mal, queridos amigos. Sí, porque renunció, pero eso es lo más importante. Pero pues en el momento en que se tiene que hacer bien las cosas, en que se tiene que pensar y decir un poco, economía de guerra, a todo el mundo le repartimos por estar ahí. Y eso en el fondo es para que después estén siempre ahí calladitos y para que hagan lo que otros que están por arriba, entonces tranquilamente tengan cancha libre, porque acá hay la botata. Como dice la ley, y como la ley es lo que ellos votan, etc. Entonces, siempre decía el Papa Benedicto XVI, el que decía directamente, una cueva de ladrones, una cueva de bandidos, y yo al Parlamento alemán. Allá se lo huye en el Parlamento de Abelaña de Benedicto XVI, que en paz descanse y que nos bendiga el cielo, ¿verdad? Pero, justamente aquí, Absalón no presenta en nadie. Aquí está el Ebed, el que sirve, el siervo, soy tu siervo. Expresión con que Absalón
se autoidentifican, pues la otra mañana se va a poner nada y la pesa ovejita, o mejor dicho, lobo, vestido de ovejita, ¿entendiste? Entonces el Ebed, frente al rey, teniendo esta postura aparente de humildad, aparece con el famoso neder. Sean hay ese bueno interés, sean hay de siervo, de pobre año muy ave, papá, David, ¿entendiste? Pero al mismo tiempo presenta el famoso neder, que quiere decir voto. El voto que en la tradición bíblica implica una obligación sagrada que uno asume ante Dios y por lo tanto que tiene que cumplirla. Adonai, Yahvé, el nombre divino, que es invocado como garante, así empeñante, ya muy tiene garante, nambrente maoy, porque nosotros estamos dentro de la honestidad. Orente maoy, a ver si yo renuncio. Oye, pillar iré, oye, cuando parí, entonces la pesa está aquí, se va a montar y nada, comiendo oye, pillar y de hina, ayer, oye, pillar, ahí renuncia allí. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo andamos y en qué andamos? Quiere decir que nos falta muchísimo si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, si somos seguidores del Evangelio. Falsos, verdaderamente. Entonces, queridos amigos, es muy importante que leamos y entendamos cuál es el mensaje, ¿verdad?, de salvación que se nos presenta. Porque salvación quiere decir la realización, la plenificación del hombre. Con nuestra terminología, si vamos a aplicar a la Biblia, el derecho del hombre, el derecho humano sería, queridos amigos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel. Es muy interesante el capítulo 15 y hoy con este versículo 8. Porque tu servidor, Ebed, ya Emacuria lleva, hizo este voto, el neder, cuando estaba en Gesur de Aram. Si el Señor me hace volver a Jerusalén, daré culto al Señor. Nuestro contexto bíblico decíamos que aquí él había hecho una promesa, el neder, ¿verdad?, presentándose como nambreo, un lobo vestido de ovejita ante su papá. Se presenta como fiel servidor de Dios y del rey, cuando en realidad está encubriendo su proyecto de rebelión. El relato pone en evidencia cómo la palabra puede ser utilizada no para expresar la verdad, sino para manipular la percepción de los demás. Queridos amigos, vean la idea de pan nuestro de cada día. Ya manipulamos la conciencia, manipulamos la voluntad de la gente. Jambaero, vea, porque ya aprovecha. Les conviene que el pueblo sea pobre e ignorante. ¿Entienden? Y entonces, viva la pepa, sigue la farsa, ¿entiendes? Te hago lo digo. Apealo ya página de Absalón. Por eso, siempre hemos dicho, este libro es un libro político para políticos. Recuerden, Mateo 25, vamos a ser juzgados justamente por estas palabras del Señor. Todito vamos a ser juzgados por estas palabras del Señor. Así que ya prepara que para el juicio final. Dice que no dura 100 años el mal. El mal no dura en tu vida, se refiere. En tu vida el mal no dura 100 años. Porque eres manota más. Ya sabu como hay. Apebe entonces esa injusticia y ese mal, si ahora no se convierten. Ustedes piensan que esos galileos sobre quien cayó la torre de Siloé, ustedes piensan que era más culpable que los otros. No. Por lo tanto, arrepiéntanse, cambien de vida y hagan lo que tienen que hacer.
Así que, queridos amigos, que hay importante en la ña hindú y sobre todo ya yapo, anila ñañen botado y se ve. Nosotros estamos en ese, viva la pepa, como yo digo siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar un poco del contexto histórico, queridos amigos. Este lugar mencionado, Gesur, aparece aquí, corresponde a una región aramea, donde Absalón había vivido durante su exilio después de haber matado a su hermano Amnón. Y Gesur señala que el territorio extranjero representa un tiempo de alejamiento y preparación. Aparece también el Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Como centro político, recordemos, y religioso del reino. Y él dice que quiere volver, el famoso Shub, que tiene una connotación muy interesante, porque Shub no es solamente, como decimos nosotros en nuestra terminología, se volvió la vuelta y se fue de nuevo, sino que aquí tiene también el significado, queridos amigos, de la tradición bíblica, que significa un sentido espiritual. Entonces cuando él dice Shub, Jerusalén, es decir, quiero volver, ¿verdad?, a Jerusalén, quiero volver, y al utilizar el Shub, quiero ir hacia ese centro espiritual. Es como decir, me quiero ir acá a Cupé la gente. Y donde la gente, se acá a Cupé, él ande de calcular. Ande enseguida, está acá a Cupé, pero también boena, vea. Pero otra peñan de sireno, de otra, oñe pomoía lleva, oñe suta. Porque oñe convertigina ya, el centro espiritual, decimos nosotros. A ver si tengo Shub be Jerusalén. Me voy, entonces, a Jerusalén, a Taupebe, a Tañembo, Eishaguayna, centro espiritual, Absalón, que está pidiendo, ¿verdad? Y que había hizo un voto en Gesur, donde él estaba exiliado en esa situación que se encontraba, ¿verdad? Bueno, así que él utiliza su regreso como argumento religioso, argumento religioso. Pero en realidad está reintentando, y esa historia lo que está reintentando es volver a insertarse dentro de esa política, porque hago otro leña inspiración. Hago a la príncipe, o más no hay tú o como rey, o yucama con leña hermano. Entonces, siempre pues el primogénito que muere, entonces el que le sustituye es su hermano. Y entonces quiere darle sentido que favorezca sus intenciones políticas. Upeaina. Apellago mucho, ¿verdad? Atacar a la política cuera, apella homo oye, poco que se acá, moise aceite, ni que se deje, oye ya po se hoy ve la grupo, veo de aquí para allá. Como si fuese un pache. Piensan que el aspecto religioso es una cuestión de pache. Y no, queridos amigos. Al contrario. Ahí te da un compromiso y es el lugar donde verdaderamente uno tiene que encontrarse con los valores y los principios. Porque recurrir a lo religioso es religar tu esencia. Religión que dice, ella religar tu esencia ahí cuajamuay llamada pandé. Hamba eva peñante ya lo moyane acá vejina, porque va epa lande, reñe punua genare manipularla ne acame. Va en el aire cobe vejina, va el allá vos. Dejo guagueñen boe, ne bendecían madre guagua pere montan de yapu, de pocane. No, todo lo contrario. Y aquí, sin embargo, Absalón está haciendo las mismas cosas. Apenas está en el centro espiritual. Entonces, queridos amigos, esta es simplemente una estrategia que está buscando para obtener legitimidad a su pensamiento, a su idea usurpadora. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 8. Y entonces nos dice de esta manera: porque tu servidor hizo un voto, Neder, cuando estaba en Geshur de Aram,
Si el Señor me hace volver a Jerusalén, daré culto al Señor. El shub, decíamos que es el sentido espiritual. El contexto histórico es la Osena, pero utiliza simplemente la religión en el sentido espiritual, pero como para hacer y manipular siempre sus ideas y sus deseos usurpadores. Dentro de nuestro contexto cultural antropológico, de la perspectiva cultural, el voto religioso era una práctica profundamente arraigada en el pueblo. Profundamente arraigada. Ya por la de voto. Allá puedo pedir voto a la Virgencita, allá puedo venir de llano, allá puedo el Sagrado Corazón, allá puedo la rosa mística. Ya de copa hoy lleva la de santo, una promesa al divino niño. Allá puedo meter chocolate, ¿entiendes? Es como que nosotros estamos manipulando. Si es que Dios me da, si es que Dios me consigue, entonces allá por la voto. Entonces estamos manipulando de acuerdo a nuestros deseos. Oye, se hipota, se ayubicio bebé, se monda jangua, se yapu jangua, ya jangua, la se ya posea. Entonces ayer bebé ya de ya, el andere menos se ve de yana. La se monda catupinero, a venda se piñay, se liberao pewe. Allá potan de chocolate para los niños, ¿entendiste? Apecha con la gente. O sea que ya hay puro aña manipula. Y esto es cultural, queridos amigos. Cultural. Cultural quiere decir que cuando ya comienza a entrar y a impregnarse en el pensamiento de un grupo social. Añandego, de grupo social, ve lastimosamente, hoy quema upea. A la gente upecha. Hoy ya aprovechaban de, o muy que se mantenga hoy la mano en la lata. ¿Entienden, queridos amigos? Estaba muy arraigada entonces en la vida del pueblo de Israel, el neder, el voto, vinculado siempre a una experiencia personal con relación a Dios. Apeas en la ñepa, maere. Y porque cuando es simplemente una relación personal con Dios, lo que nosotros estamos haciendo es, entre comillas, vamos a decir, lo personalizo, se añan de yara, se añan de al estilo protestante. Esa es una de las equivocaciones más grandes justamente que aprovecharon, ¿verdad? Aprovecharon, porque Lutero, él no acentuaba eso, sino que lo que él estaba diciendo es que esa gracia personal es la que me ayuda a mí a cambiar, pero en beneficio de la comunidad. En beneficio de la comunidad. ¿Qué hicieron después? Lo que se aprovecharon de Lutero, de su idea, el decir que es una cuestión personal, el yo y Dios, se añan de ya, se añan de ya, se entiende más añan de ya, se añan de ya. O sea, yo la voto, o sea, cumplidas en 10, pero el pueblo no me interesa, la comunidad no me interesa, ¿entiendes? Apela culturalmente, hoy quitería peña de acá. Esa es una influencia protestante, ¿verdad? De ahí nacerá después el capitalismo. El capitalismo es una de las formas contrarias justamente a lo que es lo comunitario, ¿verdad? A lo social, al mirar el entorno comunitario. Como, ciertamente que como después ideas que se desarrollan, siempre la Biblia te va a presentar el individual, yo, que me tengo que convertir ante el Señor. Porque de ahí por ahí una conversión personal, sé yo que de ahí por ahí hay absolutamente una conversión hacia la sociedad. ¿Entiendes? Así que me hayan de allí esa cuaya y esa pea. Entonces por eso insiste que aquí más bien es el pensamiento de Absalón es una relación entre yo y Dios. Se añade ya. Lo demás, que le coma Michi. Se nos interesa. Y después aquí aparece otro término, ¿verdad? Que es el nefesh, alma, o tu vida interior, que indica también la dimensión existencial de la promesa, de la fidelidad, ¿verdad? Porque Dios es fiel, lealtad, expresa relación con Dios. Yo soy leal a Dios. Es decir, el centro de mis intenciones humanas que salen desde adentro, que van en concomitancia, en concordancia con Dios. Mis votos, el neder, con esa misericordia y ese amor de Dios. Si el Señor en su misericordia me hace caso, ¿verdad? Y entonces, todo esto puede reinterpretar su propia historia para justificar
sus secciones presentes. Mamina va a esa pequeña de Yara. Será cuestera, porque yo cuando estaba en Gesher, entonces ahí el Señor, en su misericordia, se le cúpebe. Durante 3 años, ¿entiendes? 3 años, o cañé, o ya autoexilia. Aupea les agradecer porque upepe era. Me voy a ir a Jerusalén. Y cuando esté en Jerusalén, se atame el asheboto, peña de ya no debe, porque será ayer la seroga. Pero ¿con qué intenciones? Maná el lado se llega a Jerusalén, peña. Y bueno, Absalón, por lo tanto, está utilizando su pasado como argumento moral, porque él sabe muy bien lo que está bien y lo que está mal. Entonces es un argumento moral. Él está presentando como si fuese una cosa buena. Porque presentar un voto al Señor es una cosa buenísima. Presentar el neder ante Dios pero es un compromiso mío. Pero ahora hay que ver cuál es la intención que hay detrás de ese compromiso. Si haya por ser compromiso, pero por no que haya pillado la semonda, la haya por hueco aquí, ¿entiendes? Pe andas ahí el voto que se hace ante el Señor, ¿entiendes? Él entonces, aquí, su motivación está mezclando con lo político, sobre todo del aspecto religioso. Vea la sella posea, vea se añemollada, vea, porque se la conche y la de tuita y pude ya ser estado de cualquier ministerio. A moita sella poner y voto ya de ya. La se yo y como vea. A ver, se socio, un paite da, vea. A pea y vende ya pite da, ya poder y voto. Ya de ya, vea, da, güey, hasta acá, vea. Añembo la bienesita porque me pusiste aquí, Señor, con esta posibilidad para que yo pueda robar y pueda destruir los bienes aquí que pertenecen a la comunidad a mis secuaces. ¿Entiendes? En síntesis, upeala ya es upeala Absalón y Aina Goabe. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, volvemos con Yandé Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 8. Porque tu servidor hizo este voto cuando estaba en Geshur de Aram. Si el Señor me hace volver a Jerusalén, daré culto al Señor. Bueno, queridos amigos, hay algunas palabras claves. Primero, siervo, el Ebed, muchas veces ya hemos mirado, ¿verdad? Ebed significa sumisión, servicio, dependencia. Y en la Biblia siempre ser siervo de Dios o del rey es un honor, ponerse al servicio de. Porque el rey, en realidad, es el que rige, enseña y santifica. Yo me pongo al servicio del rey, pero como diciendo, yo estoy con estas 3 características esenciales que yo también estoy ofreciendo y pongo al servicio de los demás. Entonces, Absalón utiliza el Ebed, esta palabra, de forma estratégica. Él está adoptando una postura de humildad que no corresponde a sus verdaderas intenciones. Es un lobo vestido de ovejita. Gente moya lleva. Oye, mominiete, ¿entiendes? Peajina la Absalón. Tena peago hina ñande. Ya pona mandive. Pea ñande, hina ñande la Absalón y negó. Absalón lleva hace más de 3.000 años lleva. Pero ñande con 3.000 años y ya encarna. Pe Absalón o ya po va ñande ya po hina go. Ñama ñande la ñande política, ñama ñande va ese va la ñande ya coña hina lleva. A tu Jacob vemos porque en la medio ojo Absalón y qué tal eso. Sí, yo renuncio a esos privilegios porque es lo que. Pero digo,
Imagina para cobrar para que mamá no renunciar. ¿De dónde acepta ya no viene a pegar? Sin eso lo pone terreno, donde se vive más la gente. Voy millones para todo lo impresionante. Yo digo, no, es que no nos damos cuenta. No tenemos más sangre en la cara. Ella que mala Monseñor Roló. No hay más sangre en la cara. Sin vergüenza, digo yo, Monseñor Roló. Hoy puro terminología, pero hay homilía, Bueno, hay otra palabra muy importante y esto es lo que confunde aquí, sobre todo cuando Absalón está usando. Shub. Porque shub siempre apunta también al sentido espiritual de volver a Dios. Shub es uno de los más ricos verbos que se utiliza en la teología bíblica, ya que implica el retorno, conversión, restauración. Yo verdaderamente estoy deseando una conversión profunda y que sea restaurado por Dios. En sentido literal, Absalón lo utiliza, pero sin el componente espiritual auténtico. Es decir, hoy Purú, en su discurso, Nambrente Moya, Shub, be Jerusalén, Ajata be Jerusalén, Ajata be Cacupé, be Nambre. Ay, ya no pinimbay por ahí te digo, cuay con la bonita en la peña de non debe. Oye, putazo jamás señan en Dios, ya pues jamás y por a mí. ¿Entiendes? Y entonces, cuando hay ignorancia, cuando no hay filosofía, cuando hay sentido crítico, entonces de ya, todo por ambas, sí, qué bueno que es. Pero en el fondo, ya, y ahí con la ñande tabetere, ya anda ya pilla y na para ya pegar a sus intenciones. Claro que ya pilla pa. Sino que ñande oía y la ñande corrupto, porque pease amigo, a peame esta se algo, se puesto y nada, dice, hoy correli, y socio, ¿entiendes? Así que, querido amigo, es importante con es. Entonces, la primera enseñanza que nos está dando aquí la palabra de Dios, tenemos que saber que no toda apariencia de humildad refleja una verdadera disposición interior. No toda apariencia, y por eso que se necesita el sentido crítico. Por eso se necesita el espíritu verdaderamente de mirar y de saber y de observar, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere. Hay una segunda enseñanza, queridos amigos, muy importante. La historia personal puede ser utilizada para justificar decisiones nuestras presentes. Es lo que hace Absalón. Si hace 3 años en Curipebe, allí va a estar en el exilio, etc. A PBC está, entre comillas, Jerurea, Cuaya, Poti y Voto, Neder, Peñan de ya no debe. Shub, allí llega a Huay, y sabe Jerusalén, porque PBC allá pota la Shevoto, lleva. Pero siempre con intenciones más bien de decisiones bastante contrarias a la que el Señor verdaderamente pide. ¿Entienden? Queridos amigos, son cosas bastante difíciles y profundas. Una tercera enseñanza es que la religión puede ser manipulada. Ahí está. La religión puede, y yo no diría luego la palabra puede, sino que es manipulada. O nosotros la manipulamos. La religión, el sentido religioso. Y solo eso se manipula cuando nosotros separamos la verdad de nuestra intencionalidad, de nuestra intención. El ander hipotalare usei. O sea que en realidad la ñandella ya puede ir Maquiavelo ella lleva. Los medios, o sea, todos los medios, también la religión justifica el fin que yo quiero. Si yo y Cosea lleva, Timondaja de primera, asesor político, asesor de Itaipú, asesor de lo que sea. Pero Arecobe tenía amistad que pea que amó, entonces listo, de abello. En síntesis, planillero, y entonces se manipula. Entonces todo lo que es el aspecto religioso también, queridos amigos, podemos manipular. Y todo podemos manipular. Maquiavelo puro, anda de evangelio. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que Dios discierne las intenciones. Esto quiere decir, de Dios no nos escapamos. Por eso yo dije hace rato, al comienzo, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure 100 años, quiere decir, no se refiere en una forma universal, porque el mal y el bien siempre estarán, ¿verdad? El trigo y la cizaña, el Evangelio, te demuestra que el mal y el bien siempre estarán juntos. Pero, queridos amigos, el trigo y la cizaña en un momento van a tener que cumplir, entre comillas, sus 100 años de existencia. Apea y Seina lleva,
no hay mal que dure 100 años. El trigo, entonces, para ser almacenado en el granero. La cizaña, al fuego eterno para ser quemado, señas del Evangelio. Es una forma muy interesante de hacernos entender, queridos amigos, nuestra gran responsabilidad. Para Dios, entonces, queridos amigos, nada se esconde. Nada se esconde. Y la última enseñanza, queridos amigos, de este versículo interesante es que la verdadera conversión implica coherencia entre el pasado y el presente, con la voluntad interior. O sea, todo lo que vivimos en el pasado, de nuestros votos, tiene que coincidir con lo que yo hago ahora en el presente. Pero sobre todo, ¿desde dónde? Desde mi intencionalidad, porque esa intencionalidad, las ideas, como se suele decir, son las que mueven la vida. Es la que mueve el mundo, la idea. Cómo yo voy a utilizar los elementos y características que tengo en mi mano para ponerlo a la realidad. Queridos amigos, ya yo que lleva para ser sinceros, honestos, buenos cristianos y honrosos ciudadanos de San Juan Bosco. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento.